Planeta Reddit, la historia de hoy es... Un mes después de mi boda, mi hermana anunció que esperaba un hijo de mi esposo. Mi familia dice que debo dar un paso al lado por su edad. Mi vida se ha convertido en algo que parece sacado de una telenovela dramática. A mis 28 años, hace apenas 3 meses me casé con quien creía era el amor de mi vida, Wes, de 32 años, después de compartir 4 hermosos años juntos. Ahora, estoy en medio de un proceso de divorcio, viendo cómo mi vida familiar se desmorona por completo. Me encuentro sin el apoyo de mi propia familia, con solo mis amigos como red de seguridad. Agradezco profundamente tenerlos, porque sin ellos mi situación sería aún más insoportable. No logro entender por qué está sucediendo todo esto, ni qué lección se supone que debo aprender de esta experiencia. Solo sé que es profundamente injusto, y no comprendo qué hice para encontrarme atrapada en una situación tan terrible. Mi hermana Meg tiene 34 años. Durante nuestra infancia, mantuvimos una relación normal, aunque el considerable espacio de edad entre nosotras nunca nos permitió desarrollar ese vínculo especial que suelen tener los hermanos cercanos. Ni siquiera había entrado en la adolescencia cuando ella partió a estudiar en una universidad fuera del estado. No diría que existía odio entre nosotras en aquella época, aunque ahora definitivamente lo hay, pero tampoco éramos ese par de hermanas inseparables que todo el mundo admira. No hay nada de ese vínculo mágico tipo Frozen entre nosotras. Nuestros padres nunca nos presionaron para crear una conexión más profunda. Compartíamos momentos familiares, pero nos permitían ser nosotras mismas, lo cual era positivo. La relación mejoró ligeramente cuando llegué a la universidad. Supongo que al ser ambas adultas, podíamos entendernos mejor. Aunque no coincidimos ni en universidad ni en estado, comenzamos a comunicarnos con más frecuencia que antes. Por eso, lo que vino después fue el golpe más duro que he recibido en mi vida. Conocí a Wes cuando tenía 24 años. Él era un exalumno de mi universidad que asistió a una fiesta donde nos encontramos. La conexión fue inmediata y poco después comenzamos a salir. Para nuestro segundo año juntos, ya lo había presentado a toda mi familia. Me propuso matrimonio hace 1 año y nos casamos hace 3 meses. No puedo negarlo, tenía una vida perfecta. Una familia amorosa, un trabajo satisfactorio en el campo que elegí, y Wes también progresaba en su carrera. Todo marchaba de maravilla hasta hace 3 meses. La vida personal de Meg, en cambio, tomó un rumbo más complicado. Se casó a los 25 años con un hombre que ninguno de nosotros aprobaba. Era evidente que no era bueno para ella, pero no importaba cuánto intentáramos hacérselo ver, ella se mantuvo firme en su decisión. No nos quedó más remedio que aceptarlo, pues era lo único que podíamos hacer. Su matrimonio estuvo lejos de ser feliz. Su esposo la manipuló hasta conseguir que dejara su trabajo, creando una dependencia económica total hacia él. Tanto mis padres como yo le preguntamos repetidamente si estaba bien con esa situación, ofreciéndole nuestro apoyo si decidía marcharse. Pero ella siempre rechazaba nuestra ayuda, y nos pedía que no interfiriéramos. El momento que marcó un antes y un después en nuestra relación, al menos para mí, llegó cuando ella me acusó de intentar destruir su matrimonio porque yo no tenía pareja. Esto ocurrió hace 5 años, antes de conocer a Wes. En ese momento comprendí que no tenía sentido seguir intentando razonar con ella. Se comportaba como alguien que elegía estar cegada por amor, interpretando cualquier intento de ayuda como un ataque. Fue la última vez que mencioné algo sobre su esposo, y durante casi 2 años mantuvimos un contacto muy limitado. Cuando yo tenía 25 años y ella 31, finalmente se divorció. Nunca indagué sobre los motivos porque no quería involucrarme ni siquiera mínimamente. Ella intentó hablar conmigo sobre el tema, pero siempre la detenía. No quiero que me juzguen como alguien cruel, pero simplemente no tenía la energía ni el deseo de volver a involucrarme. Durante años intenté cuidarla, solo para terminar siendo culpada y avergonzada por ello. No había manera de que volviera a pasar por eso. Mi actitud la enfureció enormemente, presumo porque buscaba apoyo en ese momento, pero yo ya había establecido mis límites. Esto no significa que fuera deliberadamente cruel con ella. Eventualmente nos reconciliamos de cierta manera y pasábamos tiempo juntas, conversando y saliendo, especialmente después de que se mudó a mi estado. Me contaba sobre sus problemas, pero yo me mantenía neutral, sin ofrecer opiniones. Podía desahogarse y lamentarse, pero me negaba rotundamente a comentar sobre su exesposo. Ella era consciente de mi postura, y le molestaba tanto que en ocasiones intentaba provocarme para obtener una reacción, pero yo sabía que era mejor mantenerme al margen. Wes nunca logró comprender completamente la dinámica entre mi hermana y yo. Solía defender su comportamiento, argumentando que su juicio estaba nublado por su ex esposo, y que yo no debería guardarle rencor por ello. Según su perspectiva, es natural que las personas actúen así cuando están enamoradas o cuando toman decisiones equivocadas por cuenta propia.
Nadie disfruta admitiendo sus errores, especialmente cuando otros les advirtieron previamente. Coincido con él en ese punto. A nadie le agrada escuchar un te lo dije, pero acusar directamente a alguien de ser una destructora de hogares es algo despreciable e imperdonable, y no estaba dispuesta a tolerarlo. La ironía es que me acusó de destruir hogares cuando ella fue quien tuvo una aventura con mi esposo. La relación entre Wes y Meg era normal dentro de los límites que yo establecía. Como mi contacto con ella era reducido, el de Wes también lo era. Nos reuníamos ocasionalmente, y él siempre mostraba una actitud más comprensiva hacia ella que yo. Durante todo el tiempo que estuve con él, jamás sospeché que pudiera existir algo entre ellos. Su interacción era mínima, y nunca imaginé que tendría que preocuparme por algo así porque Wes no parecía el tipo de persona que engañaría. Nos casamos hace 3 meses y todo parecía perfecto. Tuvimos una ceremonia maravillosa con la asistencia de todas nuestras familias. Fue increíble, aunque decidimos posponer la luna de miel porque queríamos hacer el crucero de Disneyland. Sabíamos que no podríamos permitirnos unas vacaciones tan grandes inmediatamente después de la boda, así que nos concentramos en acondicionar la casa. Me mudé con él a su casa, que está a su nombre. Las primeras semanas transcurrieron sin problemas. Bueno, en realidad solo tuve un par de semanas con él porque aproximadamente un mes después, mi querida hermana me llamó entre lágrimas diciendo que necesitaba hablar urgentemente. No me sentía con ánimos para otra de sus sesiones de lamentos, y se lo comenté a Wes, quien por primera vez estuvo de acuerdo conmigo. No tenía idea de lo que estaba por venir. Le dije que estaba ocupada, pero ella insistió en que era urgente y necesitábamos vernos. La invité a casa, donde Wes también estaba presente. Ella se mostraba incómoda y Wes, mirándolo en retrospectiva, parecía querer estar en cualquier lugar menos allí. Nos comunicó que estaba embarazada y comenzó a llorar. Antes de que pudiera preguntar algo más, soltó que Wes era el padre. Me tomó un momento procesar lo que acababa de escuchar. Miré a ambos, y Wes, para darle crédito, parecía tan impactado como yo. Comencé a reír, pensando que era una broma elaborada, pero Wes no se reía y Meg seguía llorando. Me giré hacia Wes preguntando qué estaba sucediendo y él murmuró, «No puedes estar embarazada». Le pregunté qué demonios quería decir con eso y antes de que pudiera responder, Meg intervino diciendo que se habían acostado hace un mes y estaba segura de que Wes era el padre. Juro que por un momento mi mente quedó en blanco. La miré fijamente, completamente paralizada, y cuando ella no añadió nada más, volví mi atención hacia Wes. Se derrumbó llorando, diciendo que había sido algo de una sola vez, que no significó nada, y que nunca pensó que ella quedaría embarazada. Como si ese fuera el problema principal. Les pedí a ambos que se marcharan. No podía seguir mirándolos y necesitaba tiempo para procesar lo sucedido. Meg me miró como si yo fuera la que hubiera cometido alguna atrocidad imperdonable. Tuvo la osadía de sugerir que ella debería quedarse en la casa por estar embarazada, mientras que yo no lo estaba. Requirió toda mi fuerza de voluntad no abofetearla en ese momento. Miré a Wes con incredulidad, y él le pidió que se fuera, lo cual hizo. Wes también se marchó, aunque no creo que se fueran juntos, pero a estas alturas, quién sabe. Si fue capaz de dejarla embarazada, bien podría haberse ido con ella. Creo que permanecí sentada durante horas, incapaz de pensar con claridad. Mi mente estaba completamente entumecida. El tiempo pareció detenerse, y aunque Wes intentó llamarme varias veces, había apagado mi teléfono porque era la última persona con quien quería hablar. No podía creer que me hubiera traicionado de esa manera. Era algo que jamás pensé que él sería capaz de hacer. Ni siquiera podía procesar la traición de Meg porque todavía estaba en shock por lo que mi propio esposo había hecho, y entonces vi un mensaje de ella. Básicamente decía que aunque lamentaba lo sucedido, ya no había vuelta atrás. Estaba embarazada. Afirmaba que conservaría al bebé y que lo mejor para toda la familia sería que yo me mudara para que ella pudiera vivir con Wes, permitiéndole cuidar de ella y crear un vínculo con el bebé cuando naciera. Su descaro me dejó atónita. No podía creer que tuviera la audacia de sugerirme esto después de acostarse con mi esposo. Pero también comprendí que no podía continuar con Wes. A pesar de mi estado de shock, lo supe desde el momento en que confirmó que era su hijo. No podía permanecer junto a alguien infiel y definitivamente no podía formar parte de una dinámica familiar tan retorcida. Sabía que tenía que marcharme, independientemente de si ella se mudaba o no. Eso era asunto entre Wes y ella, pero yo necesitaba irme. Decidí llamar a mis padres para contarles lo sucedido. Pero antes de que pudiera hacerlo, mi madre me llamó primero. Me dijo que Meg había hablado con ella y aunque no era una situación ideal, yo debía entender que esta era la última oportunidad de Meg para ser madre. Le pregunté a mi madre si hablaba en serio y si comprendía la gravedad de lo que Meg había hecho. Mamá guardó silencio por un momento,
y luego dijo que yo siempre sería bienvenida a volver a casa con ella y papá, pero que Meg tenía 34 años y merecía tener una familia después de lo que había pasado con su ex esposo. Le dije a mamá que había cientos de otros hombres con los que Meg podría haber formado una familia y que no podía estar defendiendo que se acostara con mi esposo. Mamá respondió que entendía mi dolor pero que debía ver el panorama completo. Sugirió que tal vez era la voluntad de Dios porque Meg había quedado embarazada tan fácilmente, y que si ese era el caso, yo debía dar paso a su plan en lugar de centrarme en mi propia vida. Lloré por primera vez después de escuchar estas palabras de mi madre. No podía creer que estuviera apoyando a Meg por encima de mí, cuando claramente yo era la víctima en esta situación. Terminé la llamada. Comprendí que lo había perdido todo. En un instante, toda mi familia me había sido arrebatada. Mi esposo, mi hermana y mis padres. Me encontraba completamente sola y no había nada que pudiera hacer para cambiar esa realidad. Fue entonces cuando tomé la decisión firme de mudarme y cortar todo contacto con ellos. Podían irse todos al infierno. Era demasiado para mí, todavía lo es. Solo han pasado aproximadamente 2 meses desde que me enteré, y no pensé que me verían envuelta en más drama, pero aquí estamos. Desafortunadamente, no puedo escapar de ellos. Esa noche le envié un mensaje a Wes diciéndole que aún no quería verlo por algunos días. Me llamó inmediatamente pero no respondí. Envió una avalancha de mensajes disculpándose y diciendo que no sabía qué se había apoderado de él, pero no estaba de humor para participar en esa conversación. Llamé a mi amiga Sara y le conté brevemente la situación, preguntándole si podía quedarme con ella hasta resolver algo. Me aseguró que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Vino con vino y pasta, y comimos mientras lloré como no lo había hecho en años. Se quedó conmigo durante 2 días completos. Gracias a Dios por las buenas amigas. Me ayudó a empacar mis pertenencias. Fue mucho más llevadero enfrentar la situación teniéndola cerca. Hubo momentos en los que me quedaba completamente paralizada y no podía moverme, y ella tomaba el control y organizaba las cosas. Una vez que mis pertenencias estaban empacadas y cargadas en el auto, llamé a Wes y le dije que podía regresar a casa. Tardó 20 minutos en llegar y cuando lo hizo, no pudo mirarme a los ojos. Dijo que lo lamentaba y que se alegraba de que le diera la oportunidad de hablar, y aunque reconocía que no tenía justificación, esperaba que pudiera perdonarlo. No respondí nada, simplemente le entregué las llaves de la casa y subí al auto. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya me había marchado con Sara. No he mantenido ningún contacto con él desde entonces. Ha enviado mensajes pero no los he respondido. Inicié el proceso de divorcio inmediatamente, y aunque al principio intentó resistirse, eventualmente cedió. Me quedé con Sara durante aproximadamente 3 semanas hasta que encontré mi propio lugar. Es un pequeño estudio pero es más que suficiente para mí. Wes es la única persona que mantengo sin bloquear en mi teléfono, siguiendo el consejo de mi abogado. He cortado toda comunicación con mis padres y mi hermana, y prefiero mantenerlo así porque ya no tengo energía para lidiar con su toxicidad. Pensé que captarían el mensaje y se mantendrían alejados de mi vida, pero aparentemente las cosas no funcionan así, porque ahora me encuentro con Meg en la puerta de mi casa. No tengo idea de cómo consiguió mi dirección o qué pretendía, pero allí estaba, insistiendo en que necesitábamos hablar. Le cerré la puerta en la cara porque no quería verla, mucho menos conversar con ella, pero se negó a marcharse. Continuó golpeando mi puerta y le advertí que llamaría a la policía si no se iba, pero persistió. Dejó de golpear pero no se marchó. Lo descubrí de la peor manera posible. Después de aproximadamente 20 minutos de silencio, supuse que se había marchado y decidí salir. Me dirigí a mi auto, sin percatarme de que me había seguido en el suyo. Me detuve en una cafetería y ella me alcanzó allí. Insistió en que teníamos que hablar, que se lo debía. Me solté bruscamente cuando intentó tocarme, y le dije que no le debía absolutamente nada, y que podía desaparecer por lo que me importaba. Respondió que entendía que la odiara en este momento pero que, como tía de su bebé, yo tenía una responsabilidad y ya había fallado en cumplirla. No comprendía de qué estaba hablando, y le dejé claro que no era la tía de su hijo. No soy tía de ningún hijo de mi ex esposo, y necesitaba mantenerse alejada de este desastre. Entonces dijo que si la hubiera advertido sobre Wes, no estaría en esta situación, y yo no habría tenido que terminar mi matrimonio. No entendía a qué se refería, y, aunque reconozco que en ese momento debería haberme alejado, la curiosidad pudo más que mi sentido común. Le pregunté qué estaba mal, y se derrumbó llorando. Afirmó que no tenía idea de que Wes pudiera ser una pareja tan terrible, y que yo había estado viviendo con alguien así durante tanto tiempo. Me contó que él no colaboraba en nada en la casa, que no existía apoyo emocional de su parte, y que era como convivir con un zombi. Había esperado que conforme avanzara el embarazo,
él desarrollaría un vínculo con el bebé si no con ella, pero aseguró que era incluso peor que su ex esposo. No realizaba ninguna tarea doméstica, no pasaba tiempo con ella, nada en absoluto. Incluso le había dicho directamente que no esperara que él se involucrara con el bebé. Le había dejado claro que estaba dispuesto a mantenerla a ella y al niño en la casa, y se haría cargo de las finanzas, pero que el hogar y el bebé serían su responsabilidad. Me contó que intentó tomar represalias no preparando sus comidas ni lavando su ropa, pero de alguna manera él se las arregló solo, y continuó yendo al trabajo, dejándola sintiéndose impotente. Confesó que si hubiera sabido que él sería así, no habría revelado quién era el padre y habría criado al niño por su cuenta. Pero según ella, yo la había llevado a creer que él era una pareja maravillosa, por lo que reveló la verdad, y ahora su vida era peor que antes. Le respondí que no comprendía cómo tenía el descaro de culparme después de acostarse con mi esposo, pero le deseé suerte, y le recordé que podía hacer lo que quisiera ya que yo estaba fuera de todo esto. Ella insistió en que no podía abandonarla así, pero yo no estaba dispuesta a escuchar más, así que me marché de la cafetería. Ahora estoy en mi auto escribiendo esto porque no sé qué hacer, cómo sentirme o con quién hablar. Este es un desastre monumental y no sé si alguna vez podré superarlo por completo. Solo espero que no vuelva a contactarme y que Wes no se entere de que ella me encontró. Me preocupa que si lo descubre, comenzará a enviarme mensajes y llamarme de nuevo, y simplemente no tengo la energía para lidiar con eso nunca más. Edición. He revisado todos los comentarios, y me han ayudado a ver la situación con mayor claridad. Estaba demasiado conmocionada para analizar la reacción de Meg en su momento, pero ahora comprendo que posiblemente embarazó a Wes de manera intencional, porque lo consideraba una buena pareja, especialmente después de su terrible experiencia con su exesposo. No estoy justificando a Wes, me hirió de una manera irreparable, pero cuanto más lo analizo, más probable parece esta teoría. Todo su discurso anterior se centró en cómo se sintió engañada porque Wes no era la pareja que yo había promocionado. Pero ¿por qué debería importarle eso? ¿Por qué insinuaría que si le hubiera dicho la verdad, las cosas serían diferentes? Es repugnante y aterrador lo manipuladora que puede ser. No puedo creer que llegué a cuestionarme después de lo que dijo, y lo más desconcertante es que Wes nunca ha sido como ella lo describe. Siempre ha sido muy dedicado y su descripción parece completamente falsa. Jamás lo he conocido como una persona perezosa y este comportamiento me resulta totalmente extraño. No entiendo por qué está haciendo esto y tampoco quiero saberlo. Todavía estoy lidiando con la traición y ha sido extremadamente difícil adaptarme a esta nueva realidad. No quiero más drama relacionado con ellos. Pueden quedarse con el desastre que han creado. Yo me retiro de todo esto. Actualización 1. No he logrado mantenerme al margen de esta situación. Por más que lo intento, continúo siendo arrastrada a su caos. No tenía intención de informar a Wes sobre mi encuentro con Meg ni deseaba volver a contactarla. Los había dejado que lidiaran con sus propios problemas, pero Wes apareció en mi domicilio. Desconozco cómo obtuvieron mi dirección. Estoy segura de que Sara no les ha dicho nada, y no he tenido visitantes que pudieran revelar mi ubicación. Quizás me están siguiendo desde el trabajo, o tal vez Wes aún tiene acceso a mi ubicación, aunque sé que esto último es imposible. Cuando abrí la puerta, fue como ver a un fantasma. Era apenas una sombra de quien solía ser. Sus mejillas estaban hundidas, y tenía unas ojeras tan profundas como cráteres. Si no lo detestara tanto, probablemente mi primer impulso habría sido abrazarlo. Para ser sincera, ese fue mi instinto inicial, pero tuve que contenerme. Me dijo que necesitaba hablar conmigo una última vez, y que después no volvería a molestarme. Le permití entrar y habló durante aproximadamente media hora. Se disculpó repetidamente, expresando que se sentía asqueado consigo mismo. Me explicó que Meg había llegado un día a la casa mientras yo estaba trabajando, buscándome, y cuando él le informó que no me encontraba, ella comenzó a llorar desconsoladamente. Empezó diciendo que lamentaba no tener una relación más cercana conmigo y que haría cualquier cosa para arreglarlo. Wes mencionó que ella le pidió ayuda para lograr esto. Estaba llorando intensamente y él dijo que mientras la consolaba, una cosa llevó a la otra. No pude contener mi enojo cuando escuché eso. Le dije que no existía justificación alguna para lo que había hecho, y él reconoció que había cometido un error terrible y no tenía excusa. Mencionó que solo quería que yo supiera cómo habían sucedido las cosas. Juró que había sido la única vez que algo así había ocurrido, y que quería decírmelo inmediatamente, pero Meg le suplicó que no lo hiciera. Y cuando nos reveló que estaba embarazada, él dijo que se había opuesto a que ella lo mantuviera y le había pedido que lo interrumpiera, pero ella estaba determinada a tener al bebé. Wes me dijo que si le daba una última oportunidad, cortaría todo contacto con ella y el bebé para empezar de nuevo conmigo.
Me explicó que había estado comportándose como una pareja terrible intencionalmente para demostrarle a Meg que nunca serían una familia, sin importar lo mucho que ella intentara pretenderlo. Me contó que mis padres y Meg lo estaban presionando para que aceptara la situación, pero él sabía que estaba mal. Le pregunté si planeaba casarse con Meg y me respondió que estaba en proceso de expulsarla de la casa. Había intentado tácticas indirectas que no funcionaron, así que ahora tendría que enfrentarlo directamente y echarla él mismo. Todavía mantenía la esperanza de que lo perdonara y dijo que había decidido esperarme. Le respondí que la posibilidad de que volviéramos era prácticamente inexistente porque no podía superar su traición. Le expliqué que nada podría ser peor que acostarse con mi propia hermana. Le dije que él tenía el privilegio de poder ignorar lo sucedido y seguir adelante, pero yo estaba atada a esta familia de por vida. Ya había demasiada participación inevitable de mi parte, y no quería complicar más la situación. Me suplicó que lo reconsiderara, pero me mantuve firme. Le dije que continuaría con el divorcio sin importar qué, y no tenía sentido prolongarlo. Se veía completamente destrozado, y era verdaderamente triste. A pesar de todo, todavía lo amo. Esa es la parte más dolorosa. Lo amo profundamente, pero jamás podré perdonar lo que ha hecho. Esa es la verdadera tragedia de toda esta situación. Actualización 2. Para quienes esperaban una actualización llena de drama, lamento decepcionarlos. He eliminado casi todo contacto con Wes y el divorcio se finalizará en un par de semanas. Ha expulsado a Meg de su casa y ella, de alguna manera, ha encontrado la forma de responsabilizarme por ello. Pero sinceramente, a estas alturas, ya ni siquiera me importa. Mis padres intentaron comunicarse conmigo para abogar por Meg ante Wes. No sé qué les hace pensar que podrían sugerir algo así, pero no les respondí. No tiene sentido dialogar con personas tan insensibles al dolor ajeno, que ni siquiera son capaces de comprender lo inapropiado de sus palabras. Fuera de eso, la vida transcurre con normalidad. Es decir, tan normal como puede ser en estas circunstancias. Todavía hay días en que me derrumbo sin control, pero en general me encuentro mejor. Tengo a mis amigos, conservo mi trabajo y me mantengo ocupada, y creo que no debo exigirme más a mí misma tan pronto. Honestamente siento que lo peor ya ha pasado, y sé que también cortaré todo contacto con el bebé. Soy consciente de que el bebé no tiene la culpa, pero es mejor para mi bienestar mantenerme lo más alejada posible de toda esta situación.